Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión no traigo en absoluto para nada una reseña, no traigo en absoluto una recomendación. Lo que voy a hablar el día de hoy es algo que me tocó vivir, es algo triste que pasó y como se pudieron haber dado cuenta por el título, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que pudo haber sido para muchos, incluyéndome, la película definitiva de Alien. No es mentira que con el reciente estreno, o reciente entre comillas, de Alien Romulus, de Federico Álvarez, el mundo ha volteado a ver a la franquicia de Alien como lo que en algún punto llegó a ser en sus inicios. Una gran serie de películas llenas de terror, de ciencia ficción y de cosas propositivas. Por allá del año 2015 se anunció que Neil Blomkamp iba a ser el director de una nueva película de Alien, una película que contaría con Ridley Scott como productor ejecutivo, que a la par estaba trabajando en Alien Covenant. Si no conocen o les suena conocido el nombre de Neil Blomkamp, es porque seguramente ya han visto Sector 9, una excelente película de ciencia ficción que se sale completamente de los parámetros y de los cánones que tenemos respecto a las películas de ciencia ficción. Y si no han visto esa película, que se las recomiendo como no tienen una idea, probablemente vieron Elysium o Chappie o su proyecto más reciente, Gran Turismo, una película muy extraña, pero pues que aún así como que de cierta forma nos recordó cuál es el propósito de Neil Blomkamp en este mundo: ser películas. Pero hay un detalle con este director, y es que a pesar de que la crítica ha dicho que ha perdido en cierta forma el toque, como con películas En la mente del demonio y otras cuantas, pues ah, este hombre ha tenido muy mala suerte. Si alguna vez han pensado que Zack Snyder es el peor director con la peor suerte en todo el mundo, puede que probablemente tengan razón. Pero la diferencia es que a Neil Blomkamp Netflix no lo rescató. La diferencia es que Neil Blomkamp ha estado envuelto en muchísimos proyectos que no han visto la luz y que de una forma u otra han terminado sepultados. Robocop, Halo y Alien son unas de estas claras muestras de que este director de una forma u otra está maldito. Y la verdad, sí me duele un poco que estas películas nunca se hayan hecho, que estas películas nunca hayan visto la luz, porque me gusta mucho la perspectiva que tiene Neil Blomkamp respecto a la ciencia ficción, respecto a las cosas que pasan en el espacio o que tienen elementos sobrenaturales de por medio. Si quieren ver un poco más de su trabajo, yo les recomiendo que vean mucho estas producciones de Oats Studios Volumen 1, que es una mezcla de cortos dirigidos por Neil Blomkamp que mezclan fantasía, ciencia ficción, terror, muchas otras cosas que enaltecen a este director. Muchos llegan a caer en lo experimental y en lo mamador, si lo queremos ver así, pero que nos recuerdan lo valioso que es este director para este siglo en el que estamos viviendo. Alien de Neil Blomkamp. Tengo que ser muy honesto con ustedes. A mí me encanta la ciencia ficción, porque nos muestra lo que puede llegar a ser la sociedad, lo que puede llegar a ser el futuro, las personas, la forma en que pensamos en algunos años. Incluso algunas de estas historias tomando elementos de lo que vemos hoy en día, pero elevados a una milésima potencia. Alien tiene un lugar muy especial. Yo no tuve la oportunidad de ver ninguna película de Alien en cines, porque yo nací en el 2002, o sea, en esa época Alien estaba más desvivida que nada. Desde que las empecé a ver por televisión, que las pasaban de repente en un canal, yo quedé fascinado por todo lo que había alrededor de estas películas. Su atmósfera, las criaturas, las escenas violentas, cómo no eran un enemigo fácil de vencer los xenomorfos, fue algo que a mí me marcó. Fue algo que para mí significó un punto y aparte en mi vida. Recuerdo que cuando vi Prometheus, quedé fascinado por el planeta donde se desarrollaba la historia, por cómo la historia iba avanzando y todo lo que mezclaba. Posteriormente, con Alien Covenant, si bien sí recuperó un poco de esa esencia, seguía encantado con la atmósfera, seguía encantado con el xenomorfo. Y ahorita con Alien Romulus, una película que conscientemente pude ir a ver a cines sin ninguna restricción, fue un deleite. Alien es especial por todo lo que es. El Alien ha tenido puntos muy altos, puntos muy, muy bajos, pero hay una herida que
siempre me va a doler como fanático de Alien. Hay una herida que nunca va a poder cerrar y ves la posible o lo que pudo haber sido Alien 5. No, no me refiero a lo que Fede Álvarez hizo ahorita. No, no, no. O sea, me refiero a lo que Neil Blomkamp pudo haber hecho en 2015. Una película que parecía ignorar completamente lo que fueron Alien 3 y Alien 4. Yo creo que esta película hubiera sido como Alien 3.2. Neil Blomkamp parecía que iba a romper los estándares de la ciencia ficción, los estándares del terror y de cómo vemos y hacemos películas actualmente. Las películas no son para nada convencionales. Ámalas u ódiolas. Es diferente. Y eso es lo que para mí hace muy especial a Neil Blomkamp. Sector 9 para mí es la joya de la corona. Elysium la considero una buena película con unas ideas un tanto desperdiciadas. Chappie igualmente la considero una especie de Philip K. Dick de Blade Runner en esencia, pero con ciertos peros hacia la historia. Gran Turismo creo que no va de la mano con todo lo que ha hecho Neil Blomkamp con sus demás películas, pero Old Studios sí lo considero algo más cerca a Sector 9 y a Elysium. Puede que algunas sean buenas, puede que algunos otros cortos sean malos, pero el detalle es que Neil Blomkamp tiene una voz propia. Y eso es lo que para mí hubiera hecho diferente todo lo que este hombre pudo haber planteado con Alien. Y es que no solamente vamos a tener a Neil Blomkamp detrás de esto, también íbamos a tener a Ridley Scott, que en cierta forma cambió un poquito la historia y le agregó un par de cositas para que tuviera relación con las precuelas que estaba haciendo. Con todo este lado filosófico, ético y de dónde vienen los humanos, hubiera sido interesante verlo. Y no solamente iba a ser eso. Sigourney Weaver ya había trabajado con Neil Blomkamp en Chappie. Regresaría una vez más para ponerle cierre al arco de Ellen Ripley. Solamente que ahora no pasaría todo mientras ella estaba dormida y no se daba cuenta de nada. Y las siguientes películas iban a ignorar completamente lo que había pasado en la primera o en la cinta que le precedía. Yo que no pude ver las películas de Alien en el cine cuando se estrenaron, no me puedo imaginar lo que sintieron los fanáticos que vieron desde la primera hasta la cuarta en cines. Si bien la primera y la segunda película de Ridley Scott y de James Cameron respectivamente son películas buenas y que respetan en esencia y en argumentalmente lo que se hizo en la película anterior, eso para mí fue lo que hace en cierta forma que Alien y Aliens sean unas buenas películas y unas buenas secuelas. Y es que no ignoran absolutamente nada de lo que pasó. En cambio, Alien 3 y Alien 4 es una patada en los huevos. Yo que no soy fanático, o bueno, sí soy fanático, pero no pude ver eso en cines, o sea, sentí feo, sentí como que me mentaron la madre, sentí como que me escupían en la cara. No me puedo imaginar a las personas que vieron estas películas en cine y ver que todo lo que había pasado en Aliens no sirvió para nada. Y que después todo lo que pasó en Alien 3 tampoco haya servido para nada, que todo había sido jalada y media para que sacaran un clon de Ellen Ripley. ¡Ah! No puedo imaginarme qué es lo que pudieron haber sentido esas personas cuando lo vieron, pero sí puedo imaginar lo que sintieron esas personas cuando sintieron, o si alguna vez supieron, que esta película de Neil Blomkamp iba a ignorar completamente lo que pasó en Alien 3 y en Alien 4, trayéndonos a la original Ellen Ripley, a la que sí logró escapar y a la que por fin iba a tener su sueño de ser madre o no sé qué hubiera pasado ahí. Y no solamente eso es lo que tenía planeado Neil Blomkamp. No, no, no. También iba a traer a los personajes de Aliens, a Newt y a Hicks. Pero lógicamente versiones un poco más creciditas de estos personajes para que pudieran tener pues ya un desarrollo un poco diferente a lo que vimos. ¿Saben qué? Hubiera funcionado. Hubiera sido el mejor cierre para esta franquicia de Alien. Lo más interesante es que los hubiéramos visto, no todo hubiera pasado fuera de cámaras para que nos escupieran en la cara como de, ¿te acuerdas de estos personajes que amaste, que hiciste que sobrevivieran en la primera película, en la segunda, y cuando lo hicieron todos se desvivieron fuera de cámaras? Mira, regresaron. Eso hubiera sido lo mejor. Y que nos dijeran, ¿sabes qué? No pasó nada de Alien 3 y Alien 4. Eso nunca existió, nunca pasó. Bórralo de tu mente. Ese no fue la primera película de David Fincher. No, no, no. Olvídate de eso. Hubiera sido genial, hubiera sido espectacular. ¿De qué pudo haber tratado Alien 5 o Alien 3.2? No encontré una sinopsis como tal mientras investigaba para hacer este video. No encontré como tal un guión filtrado, si bien sí había una imagen del
del guión de la primera página, no pude encontrar realmente de qué trataba, más que como que cierta información por ahí. Afortunadamente, esta película sería una secuela directa de Aliens de James Cameron, siendo así como Alien 3.2, como ya les dije, donde unos piratas espaciales atacarían la nave Sulaco para llevarla después a una especie de base secreta o algo así. Ahí en esa base jugarían con el ADN del xenomorfo para crear una reina alien y a su vez daría más bebés aliens, lógicamente, para que fueran armas controladas por, adivinen, sí, la malvada Weyland Yutani. Sí, de nuevo tendremos esta vista de la compañía malévola, pero ahora serían los malos malos, y los aliens solamente serían los villanos a vencer. La forma en que Neil Blomkamp abarca la crítica a las empresas superpoderosas en Elysium, en Chappie, incluso en Sector 9, lamento que esto no se pudiera haber hecho, ya que nos pudo haber dado una crítica más objetiva a las malvadas corporaciones, como por ejemplo Weyland Yutani, ya es un emblema en las películas de Alien, donde no es el enemigo tangible como tal, sino que son los que mueven los hilos a través de los sintéticos de las personas que quieren que el xenomorfo sea prácticamente su mascota, que sea de ellos. Me hubiera gustado ver cómo Neil Blomkamp se burlaba de esto, cómo les hacía una crítica súper fuerte tanto a la película y a empresas en el mundo real. Hubiera sido muy interesante verlo. Y lo mejor de esto es que no hubiera sido más allá de un solamente, mira, las compañías son malvadas. Si quisieran, te desvivirían a ti, toda tu familia y te venderían por partes para sacarte más provecho. Sería algo más allá de eso. Sería una crítica objetiva. Sería una crítica justificada y que aportaría algo a la historia y al espectador. O al menos eso es lo que yo pienso que pudo haber sido. Pero ¿saben qué es lo que más me duele? Que esto pudo haber sido real. Es que solamente vean los artes conceptuales. ¿Una reina alien controlada a control remoto? Sí, por favor. ¿Batallas en medio de una nave con plantas de por medio? Resulta algo visualmente interesante. Solamente íbamos a ver eso, íbamos a ver a Ellen Ripley como con un traje tipo de xenomorfo, por no decir el nivel de violencia que Neil Blomkamp maneja en sus películas, que si de por sí estas películas de Alien ya son bastante violentas y bastante grotescas, lo que aquí pudo haber hecho, sin duda alguna, no pudo haber tenido precio, porque me hubiera encantado ver a de estos marines, a estos piratas balaceando a los xenomorfos, viendo todas estas cosas volando a diestra y siniestra, sangre, destrucción, mucha violencia, hubiera sido espléndido. Pero aparte de eso, también tendremos ideas renovadoras, tendremos ideas más locas, armas a partir de los xenomorfos, operaciones terroristas, más sintéticos envueltos en la trama, abrazacaras que ahora se adherían al cuerpo humano completamente como si fueran una especie de gusanos. Y es que sonaba algo fascinante, sonaba algo muy interesante. Pero si miramos en retrospectiva de una manera muy fría, muy cruenta y muy vil, desde Aliens de James Cameron no hemos tenido algo más allá. No hemos tenido realmente un crecimiento del xenomorfo. Prometeo, Alien Covenant y Alien Romulus son precuelas que no aportan como tal algo a la historia. Y la serie que están desarrollando de Alien tampoco va a aportar algo más allá de lo que hizo James Cameron. Esto sin duda alguna hubiera sido algo muy interesante. Hubiera sido bueno verla. Tal vez incluso hasta en la música hubiera traído Hans Zimmer o a Lorne Balfe, que se ha vuelto su compositor predilecto de Neil Blomkamp. Pero es algo que nunca sabremos. Nunca sabremos qué es lo que nos quería contar exactamente Neil Blomkamp. Nunca vamos a saber qué es lo que realmente pudo haber pasado con el xenomorfo, cómo se pudo haber visto y sobre todo cómo hubiera terminado esta historia. Que si bien sí parecía tener muchísimas cosas interesantes, lo más importante, parecía tener un corazón, parecía tener ganas, parecía tener alma y espíritu. Tal punto, esta herida es tan grave que Neil Blomkamp ya no quiere saber nada de Alien. Es algo trágico, sí, es algo triste también, que nunca vamos a poder ver qué es lo que pudo haber sido la mejor película de Alien jamás hecha. Neil Blomkamp para mí era el mejor director para esto. Su estilo es sucio, elegante, es grotesco, pero a la vez es bello. El uso de CGI apenas si se nota, opta más por los efectos prácticos y toda la adrenalina que maneja.
Es una herida que nunca va a poder cicatrizar en el corazón de los fanáticos de Alien.